Listo, buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jaime Dupuy, yo soy el gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú. Gracias por su asistencia, disculpen por haber comenzado un poquito más tarde, pero ya estamos todos listos. En este evento que estamos organizando, ¿hacia dónde va la tributación en el 2022? Es un evento que lo estamos organizando gracias a EY. Les presento a las personas de EY que van a estar presentes en esta reunión para hablar sobre diversos temas relacionados con novedades en materia de tributación que se han dado últimamente, que son bastantes y muy interesantes digamos, importantes de conocer, ¿no? Acá les presento que están ya presentes nuestros cuatro expositores, a María Eugenia Caller, socia de litigios de EY, a José Barja, socio de Digital Tax, perdón, de EY, a José Quirós, socio de precios de transferencia, y a Darío Pérez, socio de consultoría tributaria, ¿no? Todos de EY. La idea digamos, de la reunión del día de hoy es exponer algunos temas puntuales en temas de tributación. Por ejemplo, dentro de la agenda tenemos estos grandes temas como desarrollar los cambios fiscales recientes más importantes y cómo se relacionan con el marco tributario actual, comentar sobre los aspectos y temas relevantes más recientes en fiscalizaciones y pronunciamientos de la administración tributaria, así como nuevas tendencias en la tributación, ¿no? Los servicios digitales, puntualmente. Entonces, la idea es tener presentaciones sobre algunos de estos temas y una vez que terminemos, yo les pediría que de repente a través del chat nos puedan ir poniendo preguntas que puedan tener para que finalizado las presentaciones podamos tener un espacio rápido para absorber algunas consultas que puedan tener. Entonces, sin más, ya aprovechando el tiempo, te cedo la palabra a Darío Paredes. Gracias, Jaime. Bueno, como siempre es un gusto estar con ustedes aquí para poder conversar sobre algunos temas vinculados a los temas fiscales. Bueno, la agenda que les traíamos ahora era conversar, como dice Jaime, algunos temas vinculados a lo que es la actualidad fiscal. Luego vamos a hablar de algunos aspectos relacionados al digital tax y finalmente algunos temas relacionados a algunas tendencias de fiscalizaciones, específicamente algunas que hemos visto que se han incrementado mucho en los últimos meses, como son los servicios del exterior. Eh, a ver, el, en cuanto a los temas que queremos tratar, una primera idea es que, si bien como sabemos a finales del año pasado hubo una solicitud de delegación de facultades de parte del Poder Ejecutivo al Congreso, que comprendía diversos temas, por ejemplo, vinculados a temas de tributación minera, incrementar determinadas tasas del impuesto a la renta, y una serie de conceptos adicionales. Como sabemos, finalmente lo que se aprobó fue algo mucho más limitado, ¿no? Entonces, sobre algunos de esos temas nos vamos a referir entre las normas que han venido saliendo. También hemos hecho algún especial énfasis en algunas normas tributarias distintas a la delegación de facultades, pero que están vinculadas más bien al tema de, como van a ver, mucho se está incidiendo en temas de control por parte de la administración tributaria, ¿no? Por lo cual vemos que eso es una tendencia importante en lo que está ocurriendo actualmente, por lo menos en la tributación. Luego, vamos a conversar sobre temas vinculados al tema de la tributación digital. Y finalmente, como les adelantaba hace unos momentos, nos vamos a referir a algunas tendencias en fiscalizaciones, específicamente al caso de servicio del exterior y sobre todo son operaciones con empresas vinculadas. Entonces, siguiendo esa línea, en esta primera parte nos vamos a referir a alguna normativa relevante vinculada al tema, a diferentes temas tributarios. Una primera que nos parece que es importante no perder de vista y que también tiene este sustrato relacionado al mayor control, es esta última modificación que se ha hecho ya hace algunos meses a la normativa para la evasión, a las normas para luchar contra la evasión y la formalización de la economía. Como sabemos, esto se refiere básicamente a lo que es el tema de los medios de pago. En el tiempo, los montos en los cuales se exige que se utilice las operaciones en las que se exige el uso de medios de pago, el monto ha ido disminuyendo en el tiempo.
es relevante el tema del uso de medios de pago para fines tributarios, porque eso es lo que permite sustentar. Si no se cumple con eso, puede haber un desconocimiento en temas de gasto, costo, eventualmente también de créditos. Y bueno, los límites o los montos en los cuales estas operaciones se exige el uso de medio de pago ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces ahora cualquier operación mayor a los 2.000 soles o los $500 americanos exige que se utilicen medios de pago. Ahora, además del tema de los límites, que es un tema de control que tienen que tener todas las empresas para no tener algún problema en relación con sus obligaciones o con el uso, digamos, de estos gastos o costos o créditos vinculados a sus obligaciones, encontramos también algunas disposiciones, por ejemplo, que son interesantes, ¿no? Por ejemplo, hacen referencia a que el pago de obligaciones a personas naturales o jurídicas no domiciliadas puede canalizarse a través de empresas del sistema financiero o empresas financieras no domiciliadas, en los casos que el obligado realice operaciones de comercio exterior. ¿Cuál es la particularidad de esta disposición? Ya existía, como ustedes sabían, existían algunas limitaciones al hecho de que yo utilizara, por ejemplo, cuentas que tenía en el exterior para fines de cumplir con el pago de obligaciones que tenía por operación. Se ha establecido que se ha hecho una referencia a que se pueden hacer ese pago a través de estas entidades en el exterior, pero en la medida que sean operaciones de comercio exterior. Entonces siempre hubo una discusión técnica sobre qué se entendía por operaciones de comercio exterior, si solamente se refería a una compraventa de mercancías o también eventualmente podría ser de servicios. Entonces es interesante. Darío, creo que lo perdimos a Darío. Se desconectó, ¿no? Sí, Sí, sí. a ver un ratito, lo voy a marcar. De repente ha sido problemas de conexión. Darío, estás en mute, por si acaso. Disculpen, por unos Ya. segundos se cayó mi internet, problema con el que tengo desde ayer. Bueno, entonces, siguiendo con se ve la presentación, ¿no? No, se fue. No. Ya, entonces voy a volverla a poner. Disculpen, ¿no? No te preocupes. Es la nueva normalidad. Más bien de repente lo que voy a hacer es voy a apagar Ahí está. mejor mi cámara. Ya. Sí. Ahora lo que voy a hacer, discúlpenme la malcriadez, pero voy a apagar mi cámara para tratar de que no haya problemas con el internet. A ver. Ya. Entonces, siguiendo con la presentación, también se ha hecho alguna referencia al tema de que no se puede utilizar medios de pago cuando estamos, o sea, no se pueden utilizar medios de pago que involucren a empresas que se encuentran o sea, empresas bancarias o financieras residentes en países no cooperantes o territorio de baja o nula imposición, ¿no? Y ahí, digamos, es interesante porque lo que está haciendo esta norma es actualizar este concepto de territorio o país no cooperante, ¿no? Nosotros siempre nos habíamos manejado con esta lista de paraísos fiscales que estaba señalado de manera expresa en la normativa, y ahora te están incluyendo también estas disposiciones, ¿no? Con lo cual ahí es importante poder identificar en cuándo nos encontramos ante este tipo de países para efectos de saber si es que no vamos a tener un problema con la deducibilidad del gasto. Y acá hay otro tema que también es importante que tiene que ver con el uso de medios de pago. Se tiene por cumplido solo si el pago se efectúa directamente al acreedor, proveedor del bien o prestador del servicio, o cuando dicho pago se realiza un tercero designado por aquel, siempre que tal designación se comunique a la SUNAT con anterioridad al pago. Ahí me permití leer lo que dice la norma porque es importante esta disposición de esta normativa. Lo que les está diciendo es que si el acreedor indica que el pago que se le debe hacer a él se le debe hacer un tercero, entonces tiene que haber una comunicación a la SUNAT.
no hay ahorita un formato, con lo cual incluso la misma normativa hace referencia a una comunicación que simplemente habrá que ser ingresada por mes de partes. Pero fíjense que esto es una medida de control. O sea, lo que está buscando la administración tributaria a través de esto es saber finalmente, frente a alguna prestación de un servicio o alguna operación que se realiza frente a un tercero, si realmente se le está, a quién realmente está percibiendo el ingreso proveniente de la operación. Y eso creo que va de la mano con algunas normas que vamos a ver un poquito más adelante, también vinculadas a temas de control. Entonces, lo que es, eso que supone, eh, no involucra cualquier tipo de operación. Por ejemplo, una operación de factoring no está metido dentro de esto. En la operación de factoring lo que tú tienes es un nuevo acreedor, no es un pago directamente al acreedor, aparte que tienes una regulación específica. Si no está pensado digamos, en situaciones en las cuales existe algún tipo de indicación de parte del acreedor regular a que le pague. Por ejemplo, yo soy el proveedor, EY es el proveedor de un determinado servicio, pero que EY hiciera una indicación que el pago que tiene que hacerle COMEX por algún servicio que se le ha brindado tiene que ir dirigido a Darío Paredes. Eso, digamos, a eso va, como una medida de control para saber, oye, pero ¿por qué estás haciendo el pago a Darío Paredes cuando el prestador del servicio es, en este caso, sí, EY, ¿no? Entonces, esas son algunas disposiciones vinculadas a las modificaciones a la norma de comercio exterior. Después algunas otras normas que también nos han llamado la atención, es por ejemplo esta, que hace referencia al tema del procedimiento de atribución de condición de sujetos sin capacidad operativa. Si ustedes tienen oportunidad de revisar la exposición de motivos de esta disposición, van a ver que el origen de esto es que la administración tributaria ya desde hace muchos años tiene detectadas empresas, eh, digamos, empresas cascarón, o sea, entidades que en realidad no tienen capacidad de brindar servicios, que no tienen personal, no tienen activos, pero que igual brindan servicios y a través de los cuales se factura y el que recibe la factura tiene la oportunidad de tomarse un gasto, un crédito fiscal, cuando es muy discutible que efectivamente el servicio haya sido brindado. Incluso si, digamos, sin cometer ninguna infidencia, la misma exposición de motivos hace referencia a un caso muy sonado que hubo hace algunos años de un restaurante muy conocido que recibió una facturación importante de una señora digamos, de avanzada edad, que en realidad no estaba en posibilidad de brindar servicios. Y que además uno de los comentarios que hace la misma exposición de motivos es que justamente todas las facturas que venían de esta señora estaban por debajo de los montos en los cuales era necesario un medio de pago, con lo cual estaban pasando bajo el radar y la empresa esta se tomaba unos gastos vinculados a este tema, ¿no? Entonces, con ese espíritu es que se han incorporado estas definiciones de sujetos sin capacidad operativa. Entonces, esta norma que va a estar vigente a partir del próximo año, tiene varias consecuencias, no solamente desde la perspectiva digamos, de la entidad a la cual se le determina que es un sujeto sin condición, sin capacidad operativa, sino también respecto al usuario, porque el usuario, estas entidades sin capacidad operativa van a ser materia de una publicación por parte de la SUNAT, y las empresas usuarias no se van a poder tomar luego de la publicación de esto ningún tipo de gas, no van a poder recibir ningún comprobante, porque estas empresas luego de recibir esta calificación ya no deberían poder emitir comprobantes. Y además, salvo que estés en una fiscalización, también esto les puede generar a las empresas usuarios un problema para atrás, ¿no? Porque fíjense que al final del día el espíritu de esta normativa es justamente tratar de combatir las simulaciones, ¿no?, que se pueden dar con este tipo de entidades que ya conocemos de algunos años atrás, ¿no? Después, otro tema que también vemos muy vinculado al tema del control es, como ustedes saben, durante años han habido disposiciones, han habido determinados regímenes, como por ejemplo el régimen de buenos contribuyentes, que lo que ha buscado es dar algunas facilidades a aquellas empresas que, digamos, cumplen con determinados perfiles en cuanto a temas de cumplimiento frente a la administración tributaria, ¿no? Y ahora, era bien complicado mantenerse en el régimen de buenos contribuyentes porque, por ejemplo, había alguna disposición que te decía que si entrabas
tenías alguna acotación de parte de la administración tributaria, no importaba que estuviera reclamada, pero podías perder ese régimen de buen contribuyente, ¿no? Y eso es lo que ocurría en la práctica. Sin embargo, y claro, estar en el régimen de buen contribuyente tenía una serie, digamos, de beneficios vinculados a temas aduaneros, pero también, por ejemplo, un cronograma especial para efecto de la presentación de ciertas solicitudes, también eh, una, una mayor celeridad en temas de devoluciones, entre otros beneficios, ¿no? Ahora, ese régimen de buenos contribuyentes se va a ir sustituyendo a través de estas normas de perfil de cumplimiento, que lo que han establecido es que la administración tributaria va a designar va a establecer diferentes perfiles de cumplimiento a las entidades en función digamos, a si no incurren en una serie de causales que pueden ir deteriorando su capacidad de cumplimiento. Es parecido a lo que ocurre con el tema de las condiciones de crédito que uno tiene frente a una entidad bancaria. Entonces, hay situaciones que pueden hacer que estés en una mejor o peor posición dentro de este perfil de cumplimiento, como son temas de incumplimiento de obligaciones aduaneras. Hay algunas situaciones muy graves, como puede ser el tema de, por ejemplo, tener algún indicio de algún delito tributario o aduanero. Y también hay algunas disposiciones en las cuales no entraremos a tanto detalle, pero que es interesante porque lo que te está diciendo aquí también es que tu perfil de cumplimiento o el nivel en el que te vayan a colocar a ti de perfil de cumplimiento puede estar contaminado también por lo que hagan tus accionistas, lo que puede ocurrir con algunas empresas de tu mismo grupo, lo que haga, digamos, tu gerente general. O sea, hay varias, digamos, una serie de disposiciones que va a haber que revisar con detalle porque pueden afectar tu perfil de cumplimiento. Entonces, con ese perfil de cumplimiento, también como ocurre con el régimen de buenos contribuyentes, tú vas a tener determinadas facilidades, ¿no? En cuanto al tema de los cumplimientos. Y también hay algunos temas interesantes que se han incorporado a nivel de código tributario, que es que los plazos, cuando tú, por ejemplo, presentas una rectificatoria determinando una menor obligación tributaria, la administración tributaria tiene plazos para verificar lo que tú has hecho y luego eso se entiende firme, esa rectificatoria. Ya, cuando tú tienes una empresa con un nivel de cumplimiento, un perfil de cumplimiento bajo, los plazos en los que, por ejemplo, esas rectificatorias van a surtir efecto van a ser mayores. O sea, les van dando un mayor plazo a la administración tributaria para que lo revise. Entonces, así como eso, hay una serie de disposiciones que lo que buscan es si quieren, dentro de lo que puede ser el cumplimiento tributario, premiar a aquellos que tengan un mejor perfil de cumplimiento que aquellos que no lo tengan, ¿no? Entonces eso es también lo que digamos, vamos a ir viendo en los siguientes meses con relación al tema de los perfiles de cumplimiento. Otro tema también a comentar tiene que ver con una de las disposiciones que salió hace poco relacionada al tema de los beneficiarios finales. La norma de beneficiarios finales, como sabemos, tuvo una obligación de cumplimiento para empresas, los PRICOS, en el año 2019. Ya un buen grupo de empresas ya cumplieron con esta disposición de beneficiario final. Las disposiciones de beneficiario final no se han modificado, siguen siendo las mismas, solamente que lo que ha salido es un nuevo cronograma donde lo que se ha incluido es como sujetos obligados a personas jurídicas que tengan ingresos superiores a las 1000 UITs, entre 500 y 1000 UITs y más de 300 UITs, estableciéndose un cronograma de cumplimiento a partir del vencimiento de las obligaciones del mes de mayo. O sea, eso quiere decir que a partir de junio, los que no hubieran presentado declaraciones de beneficiario final en la tanda anterior, estarán obligados a presentar sus declaraciones de beneficiario final de acuerdo a los ingresos que pudieran tener dentro de este rango, ¿no? Y es interesante porque incluso, acá ya no lo vamos a detallar, pero si ustedes ven las resoluciones, para efectos de evitar algún espacio de discusión sobre estos montos, hasta los casilleros que uno tiene que tomar de las declaraciones juradas para ver si efectivamente estamos dentro de este rango, los han señalado expresamente, ¿no? Y también hay una obligación adicional para para entes jurídicos como son los patrimonios fideicometidos, los fondos, que van a tener que presentar también su declaración de beneficiario final, pero ya
con las obligaciones del mes de diciembre, es decir, en el mes de enero, ¿no? Entonces, esto es una, digamos, una novedad y un tema interesante porque va a tener que ser cumplido próximamente. ¿Y por qué es importante? Porque la normativa lo que obliga, tiene dos tipos de, señala dos tipos de obligaciones para las entidades respecto al tema de beneficiario final. La primera, que es la presentación de la declaración jurada. Y segunda, que es una obligación complementaria que tiene que estar, digamos, preparada de cara a alguna fiscalización de la administración tributaria, que es haber cumplido con todas las obligaciones vinculadas al tema del beneficiario final. Entonces, pero que supone no solamente la presentación de esta declaración, sino el hecho de haber hecho las averiguaciones respectivas, haber llegado a un espacio de análisis para determinar bajo qué criterio es que has establecido quién es tu beneficiario final, guardar todas las comunicaciones, tener la declaración firmada de beneficiario final de quien sea tu beneficiario final, y una serie, digamos, de obligaciones que han sido Darío, te perdimos nuevamente. Sí, otra vez se cortó. Estás en silencio, Darío. A ver, disculpen, tengo varios problemas con el internet hace varios días. Y luego lo que les decía era que en relación con, ya sé la presentación, ¿no? Sí, Ya. Entonces lo que les decía era que ya hay eh, hay infracciones muy altas en caso de incumplimiento, ¿no? O sea, lo que se buscó cuando salieron las normas de beneficiario final, justamente darle dientes a esto y que no lo fueran a considerar los contribuyentes solamente como como un tema formal, porque además, como ustedes saben, todo el tema vinculado a beneficiario final no solamente sirve localmente, sino de cara a unos cumplimientos que tiene el Perú en el marco de acuerdos internacionales, ¿no? Después, eh, algo muy rápido nada más vinculado al tema de las acciones de participación. Como sabemos, dentro de la delegación de facultades, una de las cosas que se incluyó fue que se iba a establecer se le otorgó al Ejecutivo la posibilidad de regular eh, el tema del tratamiento de las acciones de participación a propósito de jurisprudencia del Tribunal Fiscal que salieron el año pasado, que concluyeron que las utilidades que se le pagaban a los asociantes era dividendo, los asociados, perdón, era dividendo, con lo cual era un ingreso no grabado y un gasto no deducible en cabeza del asociante, ¿no? Entonces, aquí había una expectativa muy alta porque se esperaba que el Ejecutivo regulara más bien el sentido de lo que había venido siendo el mercado sobre las acciones en participación. Sin embargo, y digamos, para hacer el cuento largo o corto, lo que terminó ocurriendo fue que la regulación del impuesto a la renta ha sido modificada a partir del próximo año, pero más bien en el sentido de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. O sea, ha recogido e incluido un supuesto específico de tratar como dividendo estos pagos a los asociados, y ya no va a ser un gasto deducible para el asociante. Incluso hace referencia a que las contribuciones que se puedan hacer a una asociación en participación son enajenaciones, entre otras disposiciones, ¿no? Con lo cual, digamos, eh, no hemos vuelto a lo que venía siendo el mercado de hace varios años. Se ha recogido este criterio de la jurisprudencia del Tribunal Fiscal, y ahora, digamos, ya ni siquiera va a haber un espacio de discusión para contratos, o sea, para estas operaciones a partir del próximo año, porque ya lo que vamos a tener es una norma expresa en relación con este tema, ¿no? Entonces, respecto a lo anterior, ya sabemos que la administración tributaria, en función al criterio del Tribunal Fiscal, ya viene acotando a algunas empresas por sus acciones en participación. Incluso ha estado cursando requerimientos a empresas preguntando por las acciones en participación, con lo cual eso es un espacio que probablemente en los próximos años va a terminar no solo en una discusión administrativa, sino judicial respecto a lo anterior. Pero ya para adelante ya tenemos, digamos, una regulación específica.
Hasta ahí solamente lo que yo quería comentar. María Eugenia, por favor, tú sobre los comentarios a las modificaciones al Código Tributario. Sí, muy buenos días con todos. Son 3 temas puntuales que vamos a tratar. Uno es el tema de la prescripción. En este decreto legislativo, el 1528, que entra en vigencia el 4 de marzo, ha establecido una serie de precisiones en el pedido de la prescripción, ¿no? Que se identifique el tributo, el periodo, plazos, ha hecho una revolución, o sea, digamos que ha acotado la regulación del procedimiento. Pero hay un tema que el cambio más relevante es el siguiente. Actualmente uno podía oponer cuando uno tiene un litigio contencioso, donde está discutiendo, le han fiscalizado en determinada una deuda, dentro del litigio contencioso uno podía oponer la prescripción. Y adicionalmente podía también, aparte de ese litigio, uno tramitar la prescripción por separado. En la práctica, a veces, ¿qué ocurría? Que cuando uno litiga un litigio, o sea, tiene una determinación de deuda, va en reclamo a SUNAT, va en apelación al tribunal, y como ustedes recordarán, en el Perú, cuando uno pierde un litigio en el tribunal fiscal, la deuda se torna exigible. Entonces, si uno tiene la discusión de la prescripción metido en ese litigio, pensando que los argumentos van a ser amparables en sede judicial, hasta que no termine el litigio, uno no llega al Poder Judicial y la deuda se torna exigible. Entonces, en la práctica, ¿qué hacían los contribuyentes? En paralelo a esa discusión, donde también invocan la prescripción, ingresaban una solicitud que se llama no contenciosa porque era un pedido aislado donde se le pedía a SUNAT declárame prescrito. SUNAT decía no, uno iba al tribunal administrativo, decía no, y uno iba avanzando en sede judicial sin tener deuda exigible, mientras el otro litigio de la deuda demoraba y uno podía ganar la prescripción en sede judicial y luego ponerla y extinguir la deuda que se le exigía. Eso es lo que ahora con este cambio legislativo se ha acotado. Ya no se deja tramitar la prescripción por 2 vías a la vez. Ahora el contribuyente solo debe escoger una sola vía, o introduce el argumento dentro del litigio, o lo trata como una solicitud separada. Ese es básicamente el cambio del legislador, y eso sí nos lleva a una reflexión interesante, ¿no? Porque en los ejercicios abiertos a prescripción, a lo mejor vale la pena revisar e ir tramitando solicitudes de devolución. A veces la respuesta que uno a veces tiene ante esa propuesta es, pero no vaya a ser que por pedir prescripción precipito una fiscalización. Pero en todo caso, lo que uno sí debe tener ya listo es un diagnóstico si realmente los ejercicios abiertos están o no están prescritos. Del momento que cuando lleguen a fiscalizar, en ese momento tomar la opción y no recién ahí evaluar, como antes había los espacios de ir discutiendo y luego poniendo la prescripción por separado. O sea, creo que este cambio normativo sí nos obliga pues a diseñar una estrategia hoy por hoy con relación a los ejercicios abiertos. El otro tema es el cómputo del plazo de prescripción. En el cómputo del plazo de prescripción, acá lo que ha habido es una jurisprudencia de observancia obligatoria a nivel del Tribunal Administrativo. Que lo interesante de los precedentes vinculantes del Tribunal Administrativo es que por lo menos obligan a la administración tributaria. No obligan al juez, pero sí a la administración tributaria. Y esta es una discusión con relación al pago a cuenta. ¿Cuándo prescribe el pago a cuenta? La posición de la autoridad fiscal de la SUNAT hasta antes de esta emisión de jurisprudencia de observancia es que para la administración tributaria el pago a cuenta, aun cuando es una obligación mensual metida dentro de una declaración anual, tenía la misma prescripción que la declaración anual. ¿Esto qué significa? Que el impuesto a la renta, imaginemos, no sé, del año 2020, que se declara en el 21, los 4 años de prescripción se computan a partir del 1 de enero del 22, con lo cual tiene 5 años calendarios para que prescriba. En la administración consideraba que el pago a cuenta, aun cuando era mensual, también tenía 5 años y no 4 años a partir del 1 de enero del año siguiente del pago a cuenta. Y esa era la posición que tenía la SUNAT incluso en informe. Sin embargo, cuando uno apelaba, uno tenía que ir a apelar al Tribunal Administrativo y el Tribunal Fiscal tenía reiterada jurisprudencia que para el Tribunal Fiscal los pagos a cuenta no prescriben a los 5 años calendarios, sino a los 4 años calendarios. Con esta resolución de observancia, la ventaja es que ahora uno puede alegar en sede administrativa la prescripción del pago a cuenta a los 4 años, y en la SUNAT, como le es vinculante, va a tener que aceptar la prescripción a los 4 años y no va a tener que obligar al contribuyente a que le deniegue la prescripción y tenga que ir en un procedimiento administrativo al tribunal a discutir que no son 5 sino 4 años.
Entonces, creo que es un tema también a revisar en los ejercicios abiertos, los pagos a cuenta, además que con toda esta pandemia y la situación que estamos, la administración tributaria se ha venido saltando distintos años de fiscalización, pues probablemente tengamos pues pagos a cuenta que hubieran prescrito. O sea, recordemos, el pago a cuenta, la prescripción es 4 años y el impuesto anual son 5 años. Si eres tan amable, Darío, la siguiente. Slide, please. Ya. Acá es un cambio también con relación a los pagos a cuenta. Como ustedes recordarán, el pago a cuenta del impuesto a la renta se determina en base a un coeficiente y este coeficiente se obtiene en base a información del ejercicio anterior. O sea, se determina el impuesto calculado sobre el total de ingresos netos del año anterior, se determina un coeficiente y ese se aplica a los ingresos del año para determinar los pagos a cuenta. ¿Esto qué significa? Que la determinación de los pagos a cuenta de un ejercicio está ligada a la información del ejercicio anterior. Entonces, un contribuyente podía determinar sus pagos a cuenta, o sea, determinaba el año 1, luego venía el año 2 a determinar sus pagos a cuenta y tomaba su información de su declaración jurada del año 1. Pasaban 3, 4 años y luego venía la administración tributaria y refiscalizaba el año 1, el año base que se tomó en cuenta para los pagos a cuenta. Entonces, como incrementaba el impuesto calculado, incrementaba los ingresos del año que estaba fiscalizando, se movía ese coeficiente y la fiscalización del año 1 le afectaba al contribuyente en la determinación de los pagos a cuenta del año 2. Y ahí se abrieron dos posiciones. Una primera posición es que en realidad si he determinado mis pagos a cuenta en base a la información correcta que tuve en el año 2 cuando estaba determinando mi pago a cuenta y SUNAT no me había visitado, entonces no tendrían por qué cobrarme intereses moratorios. Yo determiné en base a la información con la que yo contaba. Y la otra posición es no, independientemente de cuándo venga el fisco, si te modifican el año 1 y por lo tanto eso afecta la determinación del pago a cuenta, tendrás que pagar los intereses moratorios por ese pago a cuenta omitido. Frente a esas dos posiciones, en el Perú se dictó el primer precedente vinculante por la Corte Suprema, y la Corte Suprema asumió la posición 1. O sea, dijo, no, si tú determinas tus pagos a cuenta con la información que tienes en el año 2, o sea, válidamente con la documentación que tu contribuyente has determinado, los pagos a cuenta están bien determinados y no se te deben cobrar intereses moratorios. Pero esto que se pensó que iba a ser un precedente que solucionaba el tema nunca fue un tema pacífico. La SUNAT se negó a admitir el carácter vinculante de la sentencia y sencillamente cuando fiscalizaba igual modificaba, igual cobraba intereses moratorios y sostenía que ellos no eran jueces y por lo tanto la casación no le vinculaba. Esas cosas que bueno, suceden en nuestro país, el Tribunal Fiscal también sacó un precedente vinculante para la administración tributaria, pero en realidad no toca la ley, sino que analiza un caso concreto que sobre el cual recayó la casación y fija un precedente vinculante también, desconociendo los alcances de la casación. Esto que llevó a que el contribuyente se encontrara en una situación donde había una casación de la Corte Suprema, tenía que llegar al Poder Judicial sabiendo que por mandato del Poder Judicial podía obtener que no le cobren intereses moratorios cuando le fiscalizaban con posterioridad a su determinación los pagos a cuenta, pero sabía que si iba a pasar por la SUNAT o pasaba por el Tribunal Administrativo no iba a tener la razón. Y así estaban las cosas cuando se dicta el decreto legislativo 1529 y expresamente se modifica la norma cambiando el criterio, o sea, validando la posición de SUNAT, validando la posición del tribunal y desestimando la posición pues, del Poder Judicial. Y la norma expresamente que señala que lo dispuesto en el presente artículo, o sea, la aplicación de intereses moratorios por una incorrecta determinación de pagos a cuenta, es aplicable incluso, dice, cuando con posterioridad a la determinación de la obligación principal, se hubiera modificado la base de cálculo del pago a cuenta al coeficiente aplicable o el sistema utilizado para su determinación por efecto de una rectificatoria, eso es cuando esté en el espacio del contribuyente, o de la determinación efectuada sobre base cierta por la administración tributaria. Entonces, a partir de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1528, que es el 4 de marzo del 22, se ha zanjado esta discusión. Y ahí nos preguntamos, bueno, una vez dictada la ley, más allá de su validez de la ley, a partir en adelante no queda duda que uno determina sus pagos a cuenta y cuando fiscalizan el año base y se modifican va a tener que asumir los intereses moratorios. Pero la pregunta es antes, o sea, los ejercicios anteriores,
al 4 de marzo, o sea, los pagos a cuenta anteriores al 4 de marzo del 22, ¿qué aplicamos, no? Porque tenemos ejercicios abiertos a fiscalización, y creo que ahí habría que evaluarlo, ¿no? Porque los intereses moratorios, obviamente en una fiscalización se pagará, se podrá acoger a la rebaja del 60% para no eliminar la posibilidad de impugnar, pero hay un espacio en que no estuvo vigente la norma y por lo tanto el precedente vinculante de la Corte Suprema es aplicable, y válidamente uno podría pensar, bueno, pago y luego genero pues un procedimiento de recupero, de devolución, ¿no? Entonces, creo que este es un cambio importante a tener en cuenta. Entonces, con los pagos a cuenta hay que llevarnos dos ideas. De los ejercicios abiertos a fiscalización, hoy por hoy prescriben a los 4 años, no a los 5 años, y cuando tengo una fiscalización de pagos a cuenta, de ejercicios abiertos, preguntarnos si se puede aplicar o no el precedente vinculante de la casación, porque todavía no está en vigente el cambio normativo, y de pagar esos intereses si puedo hacer un procedimiento de recuperación, que a la fecha se vienen haciendo y con resultados exitosos, ¿no? Porque finalmente es un precedente sí vinculante, pero en sede judicial. Y esas eran las ideas que le queríamos transmitir. Gracias, María Eugenia. Ahora pasamos a comentar los temas vinculados a... Ah, bueno, esto en realidad había quedado más como una curiosidad. A ver, que era, me llamó la atención cuando estaba revisando hay unos informes UNAD, pero que son por temas muy específicos. Este proyecto de ley, parece que cada cierto tiempo aparecen estos proyectos de ley impulsados por diversas bancadas con la finalidad de establecer alguna suerte de desagio, ¿no? Y este es más o menos reciente, que también establece un incentivo al pronto pago. Probablemente no vaya, digamos, a correr, pero me llamó la atención solamente para comentarlo y eventualmente hacer un seguimiento. La verdad es que a nivel también normativo en el Perú uno termina recibiendo muchas sorpresas al final de cosas que cree que no van a salir y salen ahora, ¿no? Bueno, sin perjuicio de eso, ahora para conversar sobre Digital Tax, José Barja. Gracias, José. Gracias, Darío. Ahí, por favor, avancemos un slide. Sí. Buenos días a todos los participantes. Sí, en esta sección, un poco lo que quería hablar en línea con los temas que nos comentaban Darío y María Eugenia, donde nos hacen notar cómo las reglas de juego, las normas tributarias van cambiando y hay que ir adaptándonos y adecuándonos a dichas reglas. Hay algunas de ellas que son bien trascendentes y que incluso nos hacen un poquito, como sugerían, ¿no? Revisar el pasado, cómo está nuestra posición respecto a los años abiertos, ¿no? En este caso, voy a hablarles del entorno del cumplimiento tributario y sobre todo de una exigencia o de una obligación que como contribuyentes debemos cumplir, y esta que se acerca más o menos para que está vigente desde octubre de este año, ¿no? Y ya en una forma masiva los contribuyentes van a tener que adecuarse a partir de enero del 2023. Y estoy hablando del Sistema Integrado de Registros Electrónicos. Esta norma que inicialmente debía entrar en vigencia respecto a los libros de ventas e ingresos a partir de enero de este año, pero que se prorrogó. Entonces, eso tiene sentido ciertamente cuando miramos cómo evoluciona el uso de la tecnología o la transformación digital de las administraciones tributarias. Y nuestro país, la administración tributaria, la SUNAT, está enmarcada en un proceso bastante importante en ese sentido, pues finalmente los estudios demuestran que se puede incrementar la recaudación tributaria y ser más eficiente en la misma, y en algún caso también ampliar la base tributaria, ¿no? Entonces, nosotros tenemos unos estudios también que van evaluando qué avances da cada administración tributaria en los diversos países, un poquito para tratar de segmentar y ver en qué etapa estamos, ¿no? Este modelo supone que hay 5 etapas en las cuales se pueda caracterizar el estado, la evolución de una administración tributaria. Una inicial, el e-file, que es básicamente una jurisdicción, un país donde los contribuyentes presentan la declaración ya usando programas de declaración, como antes teníamos los famosos PDTs y todavía lo tenemos en algunos espacios. Un nivel 2, el e-accounting, que le denominamos cuando no solo se reporta
la declaración, sino también la contabilidad, ¿no? La información que respalda esas declaraciones juradas. Un nivel 3, el IMACH, que es cuando esta administración tributaria comienza a hacer uso de esa información y te presenta cruces de información entre las distintas fuentes que le reportan los mismos contribuyentes. Un nivel 4, un e-audit, donde esta información sirve para que la administración tributaria realice fiscalizaciones de forma electrónica, quizás en algunos espacios ya en nuestro país lo estamos notando, y un IACES, un nivel 5, que constituye un cambio de paradigma, ¿no? En el cual más bien la administración tributaria es quien determina o quien propone el impuesto a liquidar, y el contribuyente, claro, tendrá algún espacio ya mucho más reducido de poder llevar a cabo la declaración. En ese sentido, es notorio que Perú está muy anclado ya en el nivel 3, en IMACH. Seguramente en algunos espacios ya hemos notado un avance hacia el e-audit, nivel 4, y la pregunta que pongo sobre la mesa es si este avance respecto al sistema integrado de registros electrónicos, ¿no? Respecto al registro de ventas, ingresos y compras electrónicos, supone que nos estamos incorporando o estamos avanzando, por lo menos respecto de este tributo, a un nivel 5, ¿no? Y ahí tenemos experiencias de países que están más desarrollados en ese sentido. México y Polonia son países donde siempre es bueno voltear a mirar, porque de algún modo van marcando una tendencia de por dónde podrían ir los siguientes avances en cuanto a la evolución de la administración tributaria. Por favor, Darío, ayúdame para avanzar un slide. En ese sentido, a ver, algunas ideas que hay que recoger respecto al llevado del sistema integrado de registros electrónicos, ¿no? Lo primero es que es más claro que acá la generación va a ser automática. De hecho, va a reemplazar el registro de compras, el registro de ventas que hoy los contribuyentes preparan y presentan al cierre de cada mes, y más bien la idea es que la administración tributaria, basada en las distintas fuentes de información, básicamente el 90% de eso van a ser los comprobantes de pago electrónicos que pasan por la plataforma de la administración tributaria todos los días, ¿no? y a través de los cuales los operadores de servicios electrónicos trabajan de la mano con los distintos contribuyentes, ¿no? Y también en algún espacio, pues, las famosas declaraciones juradas informativas o algunas comunicaciones de comprobantes que son emitidos en contingencias. Toda esa información va a servir para que la administración tributaria ahora permita generar o proponer el contenido de esos dos libros, el libro de ventas y el libro de compras, ¿no? No solo eso, lo otro que es interesante notar acá es que la administración tributaria va a habilitar una plataforma, y de hecho en algunos casos, en el caso del registro de ventas ya está a disposición, a manera de consulta, ¿no? Va a habilitar esta plataforma para que se pueda hacer un seguimiento continuo, es decir, no esperar el cierre de mes para poder llevar a cabo esa actividad de revisión, preparación y luego da pase a la presentación del libro, sino que durante el propio periodo, durante el propio mes, uno va a poder acceder a la información que se va reportando. Eso lo que nos debe decir es que supone que SUNAT va a estar más cerca y va a poder monitorear casi en tiempo real las transacciones que lleva a cabo la compañía. Y de hecho, si uno identifica inconsistencias, situaciones que están figurando en esa plataforma dentro del mes y la administración te da la posibilidad de acceder y visualizar cuáles son ellas, creo que el rol que corresponde a los contribuyentes es de que se pueda limpiar, ¿no? Corregir esas observaciones de modo tal que cuando llegue el fin de mes y tengas que presentar la versión definitiva de estos libros y registros, fluya y esté alineado con lo que tiene SUNAT, ¿no? Se esperaría que el ratio de incidencias o de inconsistencias o brechas entre la información que maneja uno como contribuyente, seguramente soportado por el ERP, y lo que la administración tributaria esté proponiendo, en el tiempo debieran ir reduciéndose, ¿no? Esta resolución también destaca que a partir de la entrada en vigencia de estas normas, el almacenamiento, archivo y conservación de esta información está a cargo de la SUNAT en sustitución del generador, ¿no? Esto también es un cambio
importante que hay que mirar. También hay que prestar atención en cómo se van a manejar los ajustes posteriores, ¿no? Los ajustes posteriores incluyen aquellos registros omitidos, ¿no?, que debí incorporar en un mes, pero que no se hizo y por lo tanto los incorporaré en el periodo siguiente, o también correcciones, modificaciones a registros que se hicieron en periodos precedentes, bajo el concepto de que los libros no se rectifican, sino que cualquier corrección o ajuste se presentan en el próximo mes a declarar o a presentar. La misma lógica va a aplicar acá con los ajustes posteriores a los registros o al contenido de la información de estos registros. Pero hay que prestar atención porque sí, esta norma hace distinción dependiendo del tipo de ajuste que se va a presentar. Y un punto adicional es que este nuevo sistema integrado de registros electrónicos también va a incluir la generación de este código de anotación de registro, que también tiene que estar alineado con la información del libro diario. Entonces, eso también hay que ver cómo uno hace las adaptaciones o los arreglos en los sistemas para que permita esa trazabilidad. De hecho, la idea del famoso código único de operación, que es un campo obligatorio dentro de la estructura actual de los libros, tenía esa pretensión, ¿verdad? De poder ser la llave única que permita relacionar un registro de algún libro con los otros. Finalmente, en la práctica, uno veía que las compañías podían completar el cubo de distinta manera, pero ahora con el código de anotación de registro hay que tener cuidado con eso, porque justamente para facilitar las acciones de control de la administración tributaria, se debe procurar cumplir con esa lógica de que el código de anotación de registro que está en el libro de ventas o de compras debe conciliar con el libro diario, ¿sí? Entonces, esto de manera general son los principales cambios sobre el sistema integrado de registros electrónicos. Ahí, Darío, por favor, si avanzamos un slide. Y para tener en cuenta, como decía, hay una lista limitada de contribuyentes que están en el anexo 7 de la resolución 40/2022, que están obligados ya a presentar o a llevar de este modo los libros a partir de octubre de este año, periodo tributario de octubre, que se presenta en noviembre, y aquellos contribuyentes que al 31 de diciembre de este año estén obligados al llevado de las compras y ventas de manera electrónica, como lo hacemos hasta hoy, vamos a entrar en este régimen a partir de enero del 23. Hay otras dos disposiciones para casos puntuales de aquellos que se afilien voluntariamente o que durante el periodo de octubre a diciembre se terminen incorporando o estando obligados, pero son situaciones particulares. Creo que de manera general lo que hay que observar es los que están en el anexo entran desde octubre y aquellos que al 31 de diciembre, obviamente sin estar en ese anexo, tengan la obligación de llevar compras y ventas, empiezan en enero del 23. Avanzamos una más, por favor, Darío. Algunos efectos adicionales respecto del cumplimiento de esta obligación. Bueno, como sustituye el llevado de compras y ventas como los conocemos hasta hoy, va a suponer que se cierren esos libros y ahí hay que tener cuidado con el procedimiento al momento de presentar el último libro de compras y ventas para que se entienda que se ha dado efecto al cierre. Una vez que estamos afiliados o que se empiece a presentar los nuevos registros de ventas e ingresos electrónicos y compras electrónicos, ya no procede la desafiliación, ¿sí? Van a haber diversos módulos de acceso a esta información. Hay un servicio API web de la SUNAT, el servicio del portal o operaciones en línea. Y acá no va a ser relevante si es que siendo principal contribuyente luego soy excluido de dicho directorio, de todas maneras se mantiene la obligación de llevar este libro o registro, ¿sí? Avanzamos uno más, por favor, Darío. Ok, entonces un poquito, acá simplemente he resaltado los principales aspectos a considerar sobre esta normativa. Hay todavía una serie de regulaciones muy específicas que todavía generan dudas. Hay que estar atentos a ellos si hay alguna resolución complementaria que las pueda ir aclarando, pero en todo caso un poquito para visualizar y fijar algunas ideas relevantes, ¿no?
sea, imaginemos que estemos en enero del 2023, a partir del segundo día hábil de ese mes, vamos a poder acceder a través de cualquiera de los modos de acceso que habilite SUNAT a la propuesta de registro de ventas, ingresos electrónicos y de compras electrónicos con la información contenida hasta el día anterior. Si estoy en el día 10 de enero del 23, voy a tener la información cargada hasta el día 9, ¿no? Y esa va a ser la lógica dentro de todo el mes, dentro de todo el periodo. Voy a poder acceder a esa información, visualizar las inconsistencias, y en ese sentido la idea es que el rol como responsables contables o de impuestos vaya cambiando, porque tenemos que atender dichas observaciones en tiempo real, ¿no? Luego, llegado el final de mes, a partir del día 8 del mes siguiente, ya se va a poder más bien descargar o visualizar cuál sería el preliminar del registro de ventas, ingresos y compras electrónicos que en los días siguientes voy a tener que presentar, ¿no? Y ahí recordemos que de todos modos la resolución da la posibilidad de que el contribuyente acepte directamente lo que SUNAT propone, complemente su propuesta o reemplace su propuesta. Ciertamente, bajo un enfoque de riesgos, porque esto puede ser visto de dos modos. Sí es cierto que esto puede facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero visto desde un enfoque de riesgos de la administración tributaria, la apreciación de los contribuyentes que regularmente, que mensualmente están complementando o reemplazando la propuesta que SUNAT brinda o determina, será distinta si es que de aquellos que todos los meses puedan estar presentando su declaración, su contenido, en línea con lo que SUNAT propuso. Entonces, desde un enfoque de riesgos, ahí nosotros pensamos que esto puede dar pie a que el nivel de riesgo fiscal de los contribuyentes pueda ir variando, perfil de riesgo. Por eso decía que es importante atender cualquier inconsistencia, diferencia o brecha que tenga como contribuyente y lo que tiene SUNAT dentro del mismo mes. La idea sería que al cierre del periodo, todos los meses le dé aceptar a la propuesta de SUNAT. Eso implica que el contenido de mi información y mis procesos están bastante alineados a los del fisco, en lo que corresponda. También somos conscientes que hay algunos espacios, algunos manejos operativos vinculados a la declaración del débito o crédito fiscal que no se compatibiliza con las reglas para el llenado de estos libros, pero debieran ser casos puntuales y obviamente tenerlos debidamente explicados, ¿no? Porque el riesgo se va a detonar por el lado de cómo se manejan los comprobantes electrónicos. Pero si salgo sorteado y la administración viene y me pregunta, ya no solamente me va a preguntar necesariamente por el tema de los comprobantes electrónicos, sino también por cualquier aspecto relacionado con la liquidación de los impuestos. Entonces, aquí hay algunas ideas a considerar y lo grafico también a partir de algunas experiencias que he notado en el quehacer diario, ¿no? con las compañías. En algunos casos, creo que no somos muy conscientes de cuáles son las dimensiones de requisitos que debe cumplir un comprobante electrónico, ¿no? El famoso documento XML. Recordemos que hay 3 tipos de condiciones que deben cumplir. Las condiciones de tipo informática, que en líneas generales lo valida la administración tributaria, la propia SUNAT y el operador de servicios electrónicos una vez que los comprobantes van por la plataforma, ¿no? Si el comprobante no reúne las condiciones informáticas, nos darán cancelado, ¿no? O rechazado el comprobante, y en algunos casos puede ser aceptado con observación. Una segunda dimensión tiene que ver con las condiciones de emisión que debe cumplir el comprobante para que se entienda emitido válidamente. Y una tercera dimensión son los requisitos de información mínima. Entonces ahí recordemos que bajo las reglas de comprobante de pago, un comprobante debe cumplir con las condiciones de emisión y los requisitos de información mínima para que otorgue pues crédito fiscal, derecho al costo y gasto. Ciertamente, algunos pueden pensar que estos puedan ser vistas como formalidades que se tengan que cumplir, que en la medida que yo acredite que el servicio realmente se prestó o el bien realmente ingresó a mi almacén, no debiera poner en riesgo la pérdida de alguno de estos atributos fiscales, ¿no? Pero en la práctica vemos que en las fiscalizaciones la administración requiere
los comprobantes de pago, hace esta evaluación y hay casos pues, que se discuten a nivel del Tribunal Fiscal y Poder Judicial respecto a los requisitos del comprobante de pago. La idea sería que estemos en la posibilidad de verificar estos requisitos y evitar ese tipo de discusiones, ¿no? Que son básicamente de tipo probatorio, pero más enfocado al cumplimiento de requisitos de comprobantes de pago. Otro tema, no he visto todavía compañías que manejan su contabilidad o los registros, tanto contables y los que se presentan a la administración tributaria, basándose en la evaluación de los documentos en versión PDF, ¿no? Normalmente los proveedores nos envían el PDF y el XML. He visto todavía que hay compañías que se basan en el PDF para fines de sus registros y análisis, y en la práctica he notado en algunos casos situaciones en las cuales la información del PDF difiere de la información del XML, y el documento válido es el XML. Ese es aquel que se entiende o cumple con la definición de comprobante electrónico. Entonces, en una auditoría, en una fiscalización, va a prevalecer lo establecido por el XML. Entonces, atentos, si esa es nuestra situación, atentos a cualquier diferencia que pueda surgir. Puede ser justamente susceptible de que esté listada en estas inconsistencias que SUNAT va a ir mapeando, ¿no? Y el otro aspecto que había notado es que en varios casos todavía la actividad del equipo fiscal o contable a cargo de los impuestos se enfoca en netamente poder preparar o adecuar el registro a las condiciones que te pide SUNAT. Eventualmente hay un nivel de revisión o de análisis del contenido de los registros, pero todavía es a nivel selectivo, ¿no? A través de muestras. Y la idea es que si toda esta información ya es electrónica o digital, hay herramientas, hay posibilidades para poder hacer una revisión al 100%, tanto del XML como de los registros auxiliares que van a apoyar en su conjunto la determinación o declaración de impuestos, ¿no? Entonces, ojo con esta norma, creo que estamos a tiempo de poder adecuarnos a esta normativa, ver cómo impacta en términos de procesos, recursos, también tiempos. Es una normativa que entra en vigencia a finales de este año, ya a la masa crítica de contribuyentes el próximo, pero hay que darle una buena mirada a qué tan alineados estamos en nuestro proceso de liquidación y determinación de impuestos con lo que se viene, que es el nuevo entorno de cumplimiento fiscal, en este caso muy enfocado al tema del IGB. Esas son las ideas que quería compartir por mi parte, y le doy pase nuevamente a Darío para que continúe con el cuarto tema. Gracias a todos. Muchas gracias, Pepe. Bueno, entonces, siguiendo con la presentación, lo que queríamos ver a continuación eran algunas tendencias en fiscalizaciones, específicamente por lo que es el tema de las fiscalizaciones de servicio del exterior, sobre todo con vinculadas, ¿no? Es interesante porque ya luego de acabado todo este espacio de pandemia donde las fiscalizaciones presenciales se vieron demoradas por obvias razones, porque evidentemente los auditores tributarios no han estado yendo a hacer fiscalizaciones presenciales. Ya ese es un tema que ya ha ido cambiando en los últimos meses, y además se ha notado un incremento en las fiscalizaciones hacia servicios del exterior. Y eso era lo que queríamos compartir con ustedes, algunas ideas con relación a eso. Como sabemos, en el caso de la fiscalización por servicio al exterior, sobre todo si son con empresas vinculadas, los puntos críticos que son materia de revisión por parte de la administración tributaria, primero es si efectivamente es un gasto de la empresa peruana. Sobre todo cuando estamos ante operaciones que tienen que ver con transnacionales, a veces hay gastos que te pueden trasladar que tienen que ver con gasto de supervisión en la matriz, por ejemplo, auditorías que piden los accionistas. Entonces, eso, por ejemplo, la administración tributaria ya tiene, es parte de lo que te pregunta para efecto de confirmar si esos gastos que te están trasladando realmente son de la empresa peruana. Luego, un segundo punto que también ciertamente es relevante es las tasas de retención de impuesto a la renta que se pueden aplicar respecto a estos servicios del exterior.
Muchas veces nos encontramos con servicios que vienen del exterior que tienen una mezcla de actividades y un solo cobro, donde a veces es difícil determinar cuál es la actividad principal, cuáles realmente son las actividades que te han brindado, y a veces también poder determinar con claridad cuáles son las tasas de retención que se tienen que aplicar. Entonces esto también es parte, digamos, de los temas que está revisando la Administración Tributaria. Un tema que también es bien relevante tiene que ver mucho con la fehaciensia del servicio, que efectivamente no estamos conversando conceptualmente si puede ser un gasto deducible, sino si efectivamente está debidamente soportado. Y esto, cuando se trata de operaciones del exterior, suele ser un tema muy crítico, porque la administración tributaria, sobre todo cuando son operaciones con empresas vinculadas, es muy incisiva y muy, digamos, formalista también en cuanto a los pedidos de administración, de los pedidos de información que hace respecto a estos temas. Entonces, lo que nosotros creemos que puede ser suficiente, como tal vez un correo con una respuesta a algún servicio, para la administración tributaria no necesariamente lo es. Entonces, este es un punto que lo estamos viendo, que está siendo materia de mucho cuestionamiento en cuanto a los servicios del exterior, y nuevamente, como les digo, con mayor énfasis se trata de operaciones con entidades vinculadas. En temas de oportunidades de uso del gasto, que también es un tema que ve la Administración Tributaria, más que nada a propósito de la determinación del impuesto a la renta, acá solamente no perder de vista que ya antes el gasto, la obligación de retención nacía con el registro del gasto. Ahora la obligación de retención ya va de la mano con el concepto de retención, que es cuando se paga. Sin embargo, mientras que eso no ocurra, el gasto no va a ser deducible. Entonces, eso es un tema que hay que ver en fiscalizaciones que se dan a partir del año 2019. También los gastos con paraísos fiscales, como conversábamos hace unos momentos respecto al tema de uso de medio de pago, no hay que perder de vista que los gastos no deducibles, no solamente por esa lista de paraísos fiscales que ya conocemos hace años, sino también los gastos fiscales, como conversábamos respecto a exámenes fiscales preferentes, ¿no? Donde hay que hacer una evaluación caso por caso para ver si nos encontramos ante alguno de esos supuestos. Esto tiene que ver, el tema del sustento y soporte tiene mucho que ver con lo que acabamos de comentar un poco más atrás, ¿no? Situaciones que vemos nosotros en servicios del exterior. Contratos que formalmente son impecables, que desarrollan 20 actividades, de las cuales a la hora que uno quiere buscar los entregables tiene de 2 o de 3. Entregables que no tienen ningún tipo de formalidad, solamente un correo. Sin embargo, la Administración Tributaria, a pesar de ser documentos del exterior, por ejemplo en PPT, por lo menos pide que se identifique quiénes son las personas que lo han trabajado. Contrato con una empresa X en Estados Unidos, sin embargo, los correos con los documentos me vienen de una empresa que está en Brasil. Después, tengo cargos en cuenta y ni siquiera tienen un comprobante. Tengo 9 entregables, asumo gastos de terceros, y hay un gran etcétera de situaciones que se dan en relación con el tema de los servicios que la Administración tributaria los tiene muy mapeados. Y bueno, un tema que también es bien relevante ahí es tener en consideración que una fiscalización que se da 3, 4 años después de haberse brindado el servicio, poder conseguir los entregables probablemente sea un tema muy complicado, ¿no? Sabemos que muchas veces hay temas de rotación, de encargados, de correos que ya no están, miles de situaciones que pueden sonar un poco absurdas, pero que se dan y que dificulta el poder contar con la información oportunamente, y que lleva a cotaciones por montos importantes, sobre todo cuando son servicios del exterior de vinculados. Otro tema también relevante, algunos otros temas relevantes, los créditos del exterior. La Administración Tributaria en las fiscalizaciones observa los créditos que vienen del exterior, porque puede haber sido materia de una retención de impuesto a la renta en otro país. Sin embargo, la Administración considera que no es una renta de fuente extranjera porque es algún tipo de servicio brindado de acá, con lo cual no lo puedes tomar como crédito, se puede convertir en gasto. Si el crédito también hace una asociación, la Administración Tributaria hace una asociación entre el crédito, la retención
que te hacen de, por ejemplo, impuesto a la renta en el exterior, que podría haber sido en este año 2022, sin embargo, corresponde a servicios que han sido brindados en el 20 y en el 21, pero que tal vez recién han sido pagados y por ende recién han sido materia de retención en el país donde está el usuario del servicio. Sin embargo, para la administración tributaria, tú no podrías hacer uso de ese crédito en el año 2022 porque corresponde a ingresos por los que se debe haber tributado en el 2021 o en el 2020. Entonces hay situaciones que se pueden dar que son no poco relevantes en relación con temas de crédito al exterior. Y además tengamos en cuenta que en los servicios del exterior, que también es un tema importante, puedes tener un problema de dividendos presuntos porque la administración tributaria considera que si el gasto no está sustentado debidamente, se aplica una regla de dividendos presuntos. Entonces puedes tener problemas con la tasa, problemas con la deducibilidad del gasto y de remate también tener un problema de dividendos presuntos en relación con estos servicios del exterior. Todo esto, como te imaginarán, tiene una incidencia en el tema del IGB. Gasto que no sea aceptado tributariamente para fines de renta no va a ser deducible para fines de crédito fiscal. Y digamos, a veces también es complicado. La regla, en verdad, el criterio general que tiene la administración tributaria en esto es que cualquier servicio brindado del exterior, en la medida que el usuario sea una empresa local, no entra en mucho espacio de discusión de si el servicio fue brindado efectivamente afuera o no. Lo que vemos normalmente es que lo trata como grado con IGB. Entonces, más crítico dentro de estos dos tributos es lo que vemos en la práctica que ocurre con el tema del impuesto a la renta. Ahora, ahí, José, te dejo con lo que es vinculado al tema de precio de transferencia. Sí, claro. Gracias, Darío. Buen día a todos. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, respecto a este tema, solo algunas precisiones muy puntuales. Como ya lo dijo Darío, recientemente se han detonado y han explotado en realidad las fiscalizaciones en esta materia, es decir, recepción de servicios del exterior principalmente, pero también servicios de empresas domiciliadas en Perú. Y la particularidad es que estos servicios se dan entre partes vinculadas. Eso es lo que está ocurriendo actualmente en el mundo de las fiscalizaciones y es en lo que personal está muy enfocada actualmente. Entonces, respecto a lo que tiene que ver con operaciones entre partes vinculadas, hay que tener en cuenta que nuestra norma establece requisitos para que los gastos por servicios recibidos de vinculadas puedan ser deducibles en Perú. Estos requisitos básicamente se dividen en dos grupos. Por un lado tenemos lo que nuestra norma ha denominado test de beneficio, que no es otra cosa que evidencia conceptual, económica y documentaria respecto a la necesidad del servicio y respecto a que este servicio recibido de una parte vinculada no está haciendo o no está cubriendo alguna actividad que puede ser duplicada. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo un servicio de contabilidad en parte vinculada y ya tengo un área contable que hace todas las labores referidas a la contabilidad, alguien podría decir que el servicio que estoy recibiendo en parte vinculada está cubriendo una actividad que ya existe y por tanto hay una duplicidad. ¿Ok? Entonces, más o menos en eso consiste toda esta lógica de argumentar y demostrar mediante el test de beneficio que los servicios son necesarios y que no son duplicados. Y además, lo que busca este test de beneficio es demostrar que el beneficio está siendo directamente atribuible a la entidad que recibe el servicio, lo cual muchas veces podría no ocurrir, aunque suene paradójico, ¿no? Y el segundo requisito, o el segundo grupo de requisitos tiene que ver ya con todo el soporte documentario. Y aquí hablamos de toda la documentación que se les puede ocurrir que acompañan a este tipo de cargos entre partes vinculadas. Aquí hablamos de contratos, de facturas, de entregables, es decir, todo lo que pueda dar pie a sustentar que efectivamente hay una prestación del servicio y que la naturaleza del servicio hace por sí misma que sea necesario que te lo preste una parte vinculada, ¿no? Un tema adicional respecto a esta documentación de soporte y viene a ser, al menos en los casos que hemos visto recientemente, uno de los temas críticos, es la documentación respecto a la forma en que la entidad que te presta el servicio te factura. Es decir, tú recibes en Perú un cargo por un servicio de una parte vinculada, pero ese cargo tiene un cálculo detrás, ¿cierto? O sea, recibes una factura por 100, pero lo que te está pidiendo SUNAT
en estos casos es que desgloses cómo es que se componen estos 100. Y lo que dice la lógica de la norma peruana es que estos 100 tendrían que estar compuestos en una parte por el costo del servicio y en otra parte por el margen de rentabilidad correspondiente al servicio. Entonces, esa, esa estructura de costo más margen de rentabilidad es la que espera ver la administración tributaria como parte del sustento para verificar los cargos que se reciben por servicio de intercompañía. Entonces, como podrán imaginar, esto podría ser harto complicado, sobre todo en casos en que el prestador de servicio está fuera del Perú, ¿no? Muchas veces la pregunta recurrente aquí es, ok, ¿cómo hago para que mi vinculada del exterior, que por más que sea mi vinculada, es una entidad ajena a mí, cómo hago para que me entregue esta información? Y ese justamente es uno de los puntos críticos y es uno de los temas que está generando mucha controversia actualmente, ¿no? Entonces, todo esto en conjunto, te de beneficio a la documentación de soporte, son los requisitos que la Administración Tributaria está exigiendo actualmente para permitir la deducibilidad de gastos por servicios recibidos de partes vinculadas. Evidentemente, el no contar con esta información tiene algunas consecuencias y la consecuencia evidente es que la deducibilidad de esos gastos no va a ser permitida, con el impacto que esto tiene tanto en el impuesto a la renta, porque se pierde el escudo ocasionado por la deducibilidad del gasto, y también en cuanto al tema de IGB, o sea, obviamente el crédito fiscal por ese gasto no se va a poder aplicar. ¿Ok? Y adicionalmente a esto, que también existe la aplicación, como cualquier ajuste tributario, existe la aplicación de multas e intereses, que como pueden anticipar, en la medida que estemos más atrás en el tiempo, en la medida que esos servicios o este año revisado sea más antiguo, las multas e intereses pueden ser mucho mayores. Entonces, ese es el preámbulo respecto a esto. De repente, Darío, porfa, me ayudas con el siguiente diapo. Ok, y luego respecto a, ya entrando al tema sobre lo que viene ocurriendo actualmente en las fiscalizaciones de precio de transferencia, lo primero que hay que decir es que estas fiscalizaciones ya son moneda corriente, ¿no? Hasta hace un par de años había muy pocas fiscalizaciones, hablábamos de 3 o 4 máximo a, eh, a nivel nacional, ¿ok? Para que tengan una idea, solamente en el 2021 este número se ha casi quintuplicado. ¿Ok? Voy a mostrarles una estadística en un ratito que demuestra ello. Y actualmente, en realidad, yo trabajo con muchos clientes que tienen este tipo de operaciones y no me animo a decir que no hay una semana, no existe una semana en la que no reciba un pedido de atención para fiscalizaciones de este tipo. Entonces, está muy movido el tema y SUNAT está incidiendo en esto justamente porque ha encontrado que hay muchas brechas, hay mucha ausencia de información y además los montos intercompañía en este tipo de operaciones suelen ser muy importantes en varios casos, ¿no? Entonces es el negocio perfecto para SUNAT, llamémoslo así, ¿no? O sea, tienes operaciones muy materiales que presumiblemente tienen carencias en cuanto a documentación, en cuanto a sustento. Entonces es un nicho de fiscalización que SUNAT ha identificado y que ya está empezando a explotar con mayor frecuencia. Entonces, por ejemplo, algunas tendencias que hemos visto es que en los requerimientos iniciales de impuesto a la renta ya se están incluyendo también requerimientos que dan algún indicio sobre que SUNAT podría entrar a revisar los cargos por servicios intercompañía. Es decir, no es necesario que la fiscalización venga exclusivamente por este tema, sino que pues, pueden hacer también o surgir a partir de fiscalizaciones generales como la de impuesto a la renta, ¿no? Normalmente las acotaciones a valor de mercado en este tipo de operaciones se refieren a operaciones core, es decir, a operaciones que son el corazón del negocio de las compañías que reciben estos servicios, y básicamente eso tiene que ver con la materialidad, ¿no? Normalmente cuando una compañía recibe servicios que tienen que ver con su core business, estos servicios suelen ser o muy riesgosos o muy materiales, y es el motivo por el que SUNAT está tratando de atacar justamente este tipo de operaciones. Estas fiscalizaciones típicamente son más cortas y eso lo estamos viendo recientemente. Hay una instrucción de parte del área de fiscalización internacional y precio de transferencia en SUNAT
respecto a que estas fiscalizaciones tienen que ser muy diligentes, respecto a que el auditor no debe tomarse mucho tiempo para emitir sus conclusiones y eventualmente sus reparos, lo cual en la práctica nos lleva a que una vez llegado el requerimiento, este tema no están pasando más de 2 o 3 meses para que llegue el reparo, ¿no? Y en muchos casos, yo diría que en el 90% de los casos de este tipo de fiscalizaciones, la conclusión de SUNAT termina siendo un reparo. Entonces, hay que estar atentos a eso. Evidentemente, dado que estamos en el inicio de este tipo de fiscalizaciones, esto va a ser un proceso. En esta primera etapa del proceso va a ocurrir mucho esto, que SUNAT va a reparar, y vamos a tener que ir discutiendo con ellos, tratando de explicarles y sumando también la casuística para tratar de que en el futuro esto no sea de esta manera, ¿no? Sino que SUNAT vaya entendiendo cada vez más la lógica de estos cargos intercompañía, que valgan verdades, en la mayoría de los casos no tienen nada de extraños y son totalmente válidos y fehacientes. Sin embargo, la brecha en cuanto a documentación y en cuanto a sustento es algo que en esta primera etapa de fiscalización SUNAT está incidiendo mucho y es algo que está generando, yo diría que la mayor parte de los reparos en esta materia, ¿no? Y otro tema importante es que este tipo de fiscalizaciones se aplican evidentemente para operaciones de servicio recibido del exterior, pero también para operaciones domésticas. No es exclusivo que, que las operaciones fiscalizadas sean para servicios recibidos de vinculada del exterior. También están aplicando estas fiscalizaciones para servicios prestados entre entidades peruanas, porque lo que busca esta norma y lo que busca este tipo de fiscalización es limitar el gasto, independientemente de quién lo facture, lo que buscan es limitar el gasto registrado por empresas peruanas por servicios recibidos de parte vinculada. Eh, eh, ¿Puedes ir con la siguiente, Darío, por favor? Ok, aquí simplemente algunos ejemplos respecto a- a- a los requerimientos que hemos visto ya en varias fiscalizaciones respecto al tipo de documentación que nos piden, ¿no? Y muchas veces escucho de mis clientes que aún no han tenido este tipo de experiencias con SUNAT, preguntas del tipo, ok, pero ¿qué tanta información me puede pedir SUNAT? Yo tengo el contrato, tengo las facturas, tengo el entregable, tengo los correos, ¿qué tanta más información me puede pedir? Tengo todo lo que SUNAT me va a pedir. Entonces, fíjense que aquí en la pantalla hay solo algunos ejemplos de información que SUNAT solicita en estos requerimientos y lo cierto es que se suele poner muy creativa. Por ejemplo, lo que está pidiendo con mucha frecuencia es un flujograma de prestación de servicios que es como que un diagrama de cómo se genera el servicio desde que nace la necesidad del mismo, pasando por su ejecución hasta la conclusión, ¿no? A eso le llama SUNAT flujograma de prestación de servicios. ¿Ok? Entonces, ese es un tema novedoso, creativo de parte de SUNAT, que no suele formar parte de la documentación de este tipo de servicios. Otra documentación importante es la comunicación entre las personas que prestan el servicio. Y aquí ya entra todo el tema de correos, incluso registros de llamadas, registros de visitas y de entrevistas. Todo este tipo de información SUNAT la requiere y en la medida que exista esta información y que se pueda aportar, siempre vamos a estar en una mejor posición para sustentar estos requerimientos. Luego, SUNAT suele pedir también información sobre las personas que participan en la prestación de servicios o las personas de contacto por parte del prestador y director de servicios. Esto es algo en lo que SUNAT está incidiendo mucho y es una novedad porque hemos llegado a ver casos incluso en los que SUNAT está pidiendo información sobre las planillas, tanto de la entidad que presta el servicio como de la entidad que recibe, porque SUNAT, digamos, en su labor de fiscalización, desconfía muchas veces de que las personas involucradas en estos servicios formen parte de la compañía. Muchas veces eh, SUNAT pregunta, ok, ¿quién es la persona en la compañía que se encarga de controlar que el servicio sea prestado de manera correcta? Se le da algún nombre, algún cargo, y SUNAT presume que esta persona ni siquiera forma parte de la compañía que recibe el servicio, sino de la entidad que lo presta. ¿Ok? Entonces, para eso es que está pidiendo información sobre las planillas de ambas partes para hacer ese cruce y verificar. Digamos, lo que en resumen, hay mucha desconfianza de parte de SUNAT respecto a la información que los contribuyentes pueden aportar y eso hace que la valla sea más alta, al menos en esta primera etapa, respecto a los requerimientos de información. Luego, bueno, comprobantes de pago,
contratos, que es lo típico, papeles de trabajo respecto a las liquidaciones, entre otros, ¿no? Son documentos asociados ya al pago y a la definición de la contraprestación. Luego, incluso, el lugar en el que se prestaron los servicios, y esto tiene que ver con lo que les comentaba, que muchas veces SUNAT desconfía de que el prestador de servicio forme parte de tu compañía o parte del prestador, ¿no? Es algo que está siendo muy común. Y también el plazo y el tiempo de ejecución de los servicios. Es decir, fíjense que con esto lo que SUNAT está tratando de cubrir es todo el ciclo de prestación de los servicios, desde su origen hasta su ejecución final. Y ese es el motivo por el que está pidiendo toda esta información. Más adelante, Darío, por favor, con la siguiente. Luego, respecto al otro punto que les comentaba, que tiene que ver con este requerimiento de SUNAT respecto a la forma en que se calculan las contraprestaciones o respecto a la forma en que la entidad que presta el servicio calcula su facturación, lo que SUNAT está solicitando es un detalle de los costos, gastos y margen de rentabilidad incurridos por el prestador. Entonces, fíjense que aquí hay un ejemplo breve del tipo de información que SUNAT está requiriendo en estos casos. Por ejemplo, está pidiendo un formato Excel, algo parecido a un modelo de facturación de parte del prestador de servicio, donde se vea precisamente esto: cuál es el costo asociado exclusivamente al servicio prestado a la entidad peruana, cuáles son los gastos asociados y cuál es el margen de rentabilidad. La lógica de SUNAT es: si yo acumulo los costos, acumulo los gastos y le sumo el margen de rentabilidad, ese resultado debería ser equivalente a la factura que estoy recibiendo en Perú. Y eso es lo que está tratando SUNAT de cruzar al pedir esta información. Evidentemente, para sustentar que los costos y gastos asociados al servicio son reales y coinciden efectivamente con las labores que se realizan en favor de la empresa peruana, SUNAT pide toda la información relevante, como podría ser las planillas de los empleados, los comprobantes de pago respecto a sustento de viajes o consultorías, costos laborales, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con el sustento de estos costos y gastos desde el prestador del servicio. O sea, este tipo de información es lo que en la jerga de precio de transferencia nosotros solemos llamar segmentación de información financiera. Entonces, este tipo de información con la que probablemente algunos ya están familiarizados es, al final de cuentas, lo que el SUNAT está pidiendo, pero siempre desde el prestador de servicios, ¿ok? Que, como pueden suponer, en algunos casos se puede ser algo complejo si es que este prestador se encuentra fuera del país. Entonces, eso nos pone en un reto aún mayor. Incluso monto de salarios pactados con trabajadores, contratos de trabajo, todo el sustento que acredite que los costos son reales, es el tipo de documentación en el que SUNAT está enfocado. Luego, esto que es típico también, los criterios para la asignación de costos y gastos. Por ejemplo, imagínense una entidad prestadora de servicios que tiene un core business distinto a la prestación de servicios, pero parte de su personal se dedica a atender labores de otras empresas del grupo, como podría ser una empresa peruana. Entonces, lo que SUNAT va a pedir es que, dado que la empresa tiene costos y gastos asociados a su core business, que no tiene que ver con prestación de servicios, lo que va a pedir SUNAT es que se identifique cuáles de esos costos y gastos corresponden únicamente a la prestación del servicio. Y probablemente para llegar a ese cálculo, el prestador de servicio tenga que aplicar alguna proporción o algún porcentaje de costos y gastos totales para definir cuáles son los costos y gastos que corresponden solo al servicio prestado a Perú. Entonces, estos criterios para definir estos porcentajes son los que SUNAT suele llamar criterios de atribución y son respecto de los cuales se pide mucho sustento para que SUNAT pueda validar que estos costos y gastos del prestador son efectivamente los que corresponden al servicio recibido en Perú. ¿Por qué? Porque SUNAT sospecha que la entidad prestadora de servicio podría estar cargando costos en exceso. Costos en exceso, gastos en exceso que no corresponden necesariamente a los servicios prestados y por tanto podría estar incrementando el gasto deducible en Perú de manera indebida. ¿Ok? Dale con la siguiente, Darío, porfa. Y esto es para terminar, es lo que les comentaba hace un momento. Esa es una estadística breve que hemos armado sobre la base de la información al cierre del año pasado, al cierre de 2021, y esto solo tiene que ver con una muestra de las fiscalizaciones que hemos atendido directamente en Igual.
Esto no es el 100% de las fiscalizaciones, hay muchas más, pero solo para que tengan una idea, han sido 14 fiscalizaciones originadas únicamente en el año 2021. En el 2020 y 2019, sumando los 2 años, no llegábamos ni a 5, ¿no? Para que tengan una idea de cómo ha explotado el tema en el año 2021. De estos 14 casos, 83% de ellos, es decir, 10 de los 14, se refieren al ejercicio 2017, que como saben es el último ejercicio no prescrito, y el resto se refieren a los años 2018 y 2019. ¿Qué quiere decir esto? Que SUNAT está tratando de evitar la prescripción. Está empezando por el último año no prescrito, 2017, y a partir de ahí va a obtener conclusiones que probablemente le van a permitir ir hacia los demás años. Es así como lo está enfocando. Y de estos 14 casos, en nueve de ellos aún se está en una etapa incipiente, en una etapa de inicio de fiscalización, pero 3 de ellos ya están en cierre definitivo en fiscalización. ¿Okay? O sea, en 3 de ellos ya hay un reparo opuesto por SUNAT y dos de estos 14 casos adicionales están ya en instancia de reclamación. Es decir, de estos 14 casos hay 5 que ya han sido resueltos en primera instancia y en los 5 casos ha habido reparo. Entonces, eso no es un dato menor. Eso nos marca la tendencia que les comentaba hace un momento de que en esta primera etapa de inicio de fiscalizaciones SUNAT probablemente va a reparar en el 90% de los casos. Y por lo tanto hay que estar preparados y hay que estar conscientes de que esto va a ocurrir. Para que tengan una idea, solamente en 3 de estos 14 casos en donde han habido reparos firmes, el monto de reparo asciende a 190 millones de soles en base tributaria. Aquí no estamos contando los intereses ni las multas, solamente en base tributaria, en 3 de los 14 casos, el reparo ascendía a cerca de 190 millones de soles. Entonces, es más o menos lo que les comentaba hace un instante, ¿no? Estos casos son en muchas oportunidades operaciones materiales para los contribuyentes y además son situaciones en las que suele haber carencia de documentación, carencia de información. Entonces son los casos perfectos para que SUNAT trate de iniciar una fiscalización y fíjense que los resultados los avalan, ¿no? Porque en 3 casos simplemente han podido plantear reparos de casi 200 millones de soles. Pues solo para que tengan una idea, y hablando de la actualidad, la semana pasada estábamos discutiendo justamente el apoyo a uno de nuestros clientes en uno de estos casos, un caso nuevo, y solo por un ejercicio, el 2017, SUNAT estaba reparando 40 millones de soles. Evidentemente, la preocupación era grande en este caso porque estos servicios son recurrentes. Entonces, si en el 2017 esto eran 140 millones de soles, en el 18 eran 50, en el 19 eran 60 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eh, el mensaje es ese, esto está ocurriendo, es real, SUNAT está muy activa en ese tipo de fiscalizaciones, los montos pueden ser muy materiales y probablemente SUNAT va a tratar de atacar esto en orden, empezando por el último año no prescrito, que es el año 2017, con lo cual tenemos 5 años en riesgo que podrían derivar en ajustes muy materiales y de una repercusión muy grande dentro de los grupos económicos. Entonces hay que estar atentos, hay que tomar las precauciones necesarias y tratar de estar lo mejor preparados siempre ante cualquier consulta o cualquier intento de reparo de parte de SUNAT. Eso es todo por mi parte, Darío. Bien. Bueno, gracias, José. Disculpen, he estado con la cámara apagada porque, como habrán visto, tenía algunos problemas de conexión. Le aprendo con la confianza que no vuelva a ocurrir, pero bueno, eso era todo lo que queríamos traerles ahora como para comentarles. De hecho, hay algunas normas adicionales, hay temas vinculados a fiscalizaciones que se están iniciando sobre el tema de norma 16, hay algunas obligaciones formales adicionales, tema de valor de mercado. O sea, de hecho, hay más disposiciones, pero nos pareció importante por lo menos irles compartiendo algunas de estas ideas.
Imaginamos que con el tema de las fiscalizaciones y la revisión de la administración tributaria durante este año, en algunos meses más que esperamos volver a conversar con ustedes, les vamos a traer algunas novedades o algunos motivos de preocupación adicional, bueno, como quieran verlos, pero definitivamente el tema se está moviendo más, ¿no? Entonces sí es importante tenerlo, tener mapeadas todas estas obligaciones, temas formales y estos incrementos en temas de fiscalizaciones que se han hecho bastante notorios, como comentábamos, por ejemplo, en este tema de los servicios del exterior, ¿no? Entonces ahí, Jaime, no sé, creo que nos quedan algunos minutos, si hubiese alguna pregunta o en todo caso, si no, ya para despedirnos, ¿no? Sí, no, muchísimas gracias, Darío, José. Bueno, y también el otro José y María Eugenia, que se ha tenido que retirar. Pero no, en realidad yo creo que justo estamos en el tiempo perfecto, ha sido la 1:30, tal cual habíamos quedado. No registro ningún comentario o pregunta en el chat. Así que más bien yo creo que podemos dar por terminado el evento. Más bien, muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Lo que podemos hacer es, posterior a eso, vamos a también compartir digamos, el video, ¿no? De la presentación con los asociados asistentes. Y no sé si de repente también podríamos compartir la presentación, ustedes que nos puedan pasar para compartirla. Sí, déjanos hacerle, acabo de darme que tengo cuenta que tengo que hacer un par de pequeños ajustes de forma y con eso. Genial, buenísimo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Más bien para todos los que han estado presentes, muchas gracias también por su tiempo y los esperamos en una próxima oportunidad. Gracias a ti, Jaime. Un gusto. Gracias a todos. Que estén muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.